¿Tú también te preguntas cuál es el mejor sistema de ventas para vender tus servicios online a día de hoy? Pues llevo más de 10 años dedicándome al marketing, trabajando con empresas, con negocios locales, con e-commerce. Los últimos años me he especializado más en el nicho de coaches, consultores, expertos y he testeado toda la mayoría de funnels que te puedes imaginar, los he testeado y los he probado con negocios reales. Y me he dado cuenta de que el tipo de embudo, el tipo de sistema de ventas que utilizas es una de las piezas más importantes que hay, incluso más que el número de leads que generas. Yo he visto embudos muy mediocres que generan 100 leads al mes y no llegan casi ni a facturar 2.000, 3.000 euros, y en cambio embudos que están muy bien construidos, que tocan todos los interruptores psicológicos, están perfectamente diseñados y con la mitad de leads al mes facturan el triple o hasta 4 o 5 veces más. Sin embargo, el error que comete la mayoría es pensar que copiar y pegar una estrategia, un funnel que funciona e implementarlo en su negocio es la solución, que va a funcionar. Y siento decirte que el funnel en sí es lo que menos importa. La pieza que más importa no es el embudo, sino la psicología que hay detrás del embudo. Todos los sistemas de ventas exitosos que he visto a lo largo de mi carrera, y yo he estudiado a muchos referentes del marketing, los he aplicado con mis clientes, con mis proyectos personales, todos y cada uno de ellos están basados en los mismos principios psicológicos. Antes de que una persona tome la decisión de comprar algo, se tienen que activar estos 3 interruptores en su cerebro sí o sí. Piensa que son como 3 puertas que tiene que ir abriendo tu cliente desde que no te conoce hasta que llega a conectar contigo y te compra tus servicios, tu producto. En este vídeo te voy a explicar cuáles son estos 3 interruptores. Vamos a hacer una comparativa de cuáles son los típicos funnels que se están utilizando a día de hoy. Vamos a ver por qué creo que estos funnels no son los más óptimos. Vamos a ver también otros criterios que pienso que son importantes a la hora de elegir tu sistema de ventas. Y al final del vídeo te voy a enseñar cuál es el mejor embudo que yo estoy viendo en el mercado a día de hoy, que mejor funciona, que más retorno de la inversión trae y que activa estos 3 interruptores que te comento de forma rápida y sencilla. Pero antes de ponerme a explicarte todos los tipos de embudos y los interruptores psicológicos, necesito que entiendas algo. Tienes que entender que no es el embudo en sí, no te quedes en la parte técnica, sobre el papel, ¿vale? Quiero que veas que lo más importante es la psicología que hay detrás. Y para entender esto, tienes que entender los niveles de conciencia del ser humano antes de tomar una decisión de compra. Y como dice Sabri Suby en su libro de Sell by Crazy, es uno de los grandes referentes del marketing, yo he aprendido muchísimo de él. Él comenta que solo el 3% del mercado está dispuesto, está listo para comprar ahora. Entonces, estos embudos, el problema que tienen es que solamente atacan a este 3% y están dejando de lado el restante 97% que te puede comprar, pero no ahora, sino que te puede comprar a lo mejor en un futuro. Hay diferentes niveles de consciencia, ¿vale? Como dice Eugene Schwartz, el escritor del libro Breakthrough Advertising, o sea, uno de los grandes referentes del copywriting de la vieja escuela del siglo XX, todos los grandes marketers a día de hoy y toda la teoría que existe ha nacido de ese libro. Y por eso yo me obsesiono tanto por entender el copywriting, la psicología humana, porque al final hay que volver a los fundamentos. Con tanta nueva moda pasajera, con tantos nuevos funnels, nuevos embudos, si tú realmente entiendes los fundamentos y entiendes la psicología, da igual el embudo que hagas, que si pones las piezas clave en su lugar, te va a funcionar. Como te digo, solo un 3% está listo para comprar ahora. El otro 97% necesita ser nutrido. Los embudos malos se centran solo en ese 3%. Los embudos buenos, en cambio, aprovechan ese 3%, pero también nutren al restante 97%. Se podría decir que hay 5 niveles de consciencia, ¿vale? El nivel más bajo, que es inconsciente del problema, es decir, la persona no sabe que tiene un problema. Por ejemplo, tú puedes estar a lo mejor montándote un negocio, estás estancado en tu facturación y piensas que necesitas más seguidores, que necesitas hacer más anuncios para captar más la atención, y a lo mejor ya tienes una pequeña audiencia, ya tienes una red de contactos y simplemente no sabes convertir bien a esa gente, no sabes vender, no tienes una oferta potente, estás vendiendo muy barato. Tu cuello de botella ahora mismo no es conseguir más visibilidad, no es hacer más marketing, sino es trabajar más en tu identidad, en tu oferta,
en no sentirte a lo mejor un impostor, en sentirte capaz de cobrar precios más altos, en valorar más tu producto, en afilar tu mensaje. Entonces, una vez que tú ya eres consciente de ese problema, ¿vale? Pasarías al siguiente nivel, que es cuando eres consciente del problema. Y ahí llegas al punto de que sabes cuál es tu problema, ¿no? Vale, ahora sé que tengo que trabajar en esto, en mi mentalidad, en mi oferta, en mis sistemas de conversión, en cómo transmitir mi mensaje, en mi posicionamiento. El siguiente nivel ya sería ser consciente de la solución. Aquí es cuando ya sabes cuál es la solución, pero hay muchas posibilidades y no te has decidido todavía por ninguna. Es como cuando tú vas a Google a buscar algo con intención de compra, se te ha estropeado la cerradura de tu casa, por ejemplo, y vas a buscar cerrajero en Málaga a 5 kilómetros de mí o lo que sea. Y ves los diferentes cerrajeros, pero tú ya vas directo a la solución. Tú sabes cuál es la solución, pero no te has decidido con ninguno. Entonces empiezas a comparar y ahí eliges cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Y luego está el nivel más alto de conciencia, que es ese 3% del que hablaba Sabri Suby, que ese es el que están atacando la mayoría de embudos que ves por ahí, y ese es el que está listo para comprar, que ya ha comparado diferentes soluciones y que ya va directo a una, que ya quiere comprarle a una persona o está decidido por un producto específico. Entonces tú, esa persona, tienes que aceptarlo. Si viene a comprar, no te enredes, no le des vueltas. O sea, hay gente que piensa que no, es que yo tengo que pasar a toda la gente por todo mi embudo, sí o sí, te tienes que ver mi VSL y tienes que pasar por este lead magnet y luego tienes que ver esta secuencia de emails y tal. Es como, no. O sea, déjate de tonterías y esa persona ya está decidida a comprar. O sea, habla con ella, pregúntale, vale, ¿cuál es tu problema? Venga, yo tengo esta solución, cuesta tanto, link de pago, venga, ya está, entras en mi servicio, en mi programa, lo que sea, y ya está. O sea, no te líes. Tienes que tener una forma de captar a los que ya están decididos para comprarte ahora, pero luego tienes que tener sistemas puestos en marcha para mover a las personas de los niveles de conciencia más bajos al nivel más alto. Pues vamos a hacer ahora la comparativa de cuáles son los embudos de venta que más se utilizan a día de hoy. Voy a poner por aquí una tabla comparativa y vamos a valorar ciertos criterios, ¿vale? Que yo considero que son los más importantes a la hora de tú crear un sistema de ventas, un embudo, un funnel. El primero de ellos es la calidad del lead. ¿Por qué? Porque esto está relacionado directamente con la conversión, con el porcentaje de conversión. Como te dije al principio del vídeo, tú puedes tener un embudo bueno que te genera pocos leads y te va a traer mucha más facturación, porque esos leads son cualificados, son de calidad, que con un embudo muy malo que te trae muchísimos leads, pero son de baja calidad, entonces no vas a convertir. El segundo sería la escalabilidad, es decir, qué fácil es de este sistema meterle más dinero en anuncios o hacer más contenido para atraer a gente y que se escale de forma sencilla, ¿no? Que tú no tengas que poner más trabajo para conseguir más resultados. Y el tercer criterio y último es la complejidad. ¿Qué tan complejo es de poner en marcha, de implementar este sistema? Obviamente queremos que sea lo más fácil y directo para que lo puedas aplicar, lanzarlo al mercado ya y no pierdas tiempo. Entonces, el primero de los embudos, que creo que es el más típico, que se utiliza muchísimo a día de hoy en Instagram, es el DM Funnel. Es el funnel de mensaje directo. Este es el típico que tú ves un vídeo, un reel, un vídeo corto, y te dice al final del vídeo, comenta la palabra tal, y hay una automatización de que te habla por mensaje privado, ¿no? Y ahí te da algo de valor, un lead magnet, o empieza una conversación contigo. El objetivo ahí es agendar una llamada con esa persona para en la llamada pues venderle un servicio, un programa, un producto. ¿Cuál es el problema de este embudo? Que la calidad del lead es muy baja, porque solo se ha visto un vídeo muy corto tuyo de 30 segundos, un minuto, y ya le estás hablando y ya le quieres agendar una llamada. Aquí vas a traer a un montón de gente que es curiosa, que a lo mejor no está dispuesta a comprar porque no te conoce bien, no sabe cuál es tu valor, y tienes que hacer un montón de seguimientos, un montón de follow-ups, estar ahí a mensajes porque te va a dejar en visto, y esto es lo típico que a mí me metrallan bastante, este tipo de coaches y consultores que te están, o sea, le pides una cosa gratuita porque pones la palabra y tal, y después te están metrallando a mensajes ahí, ¿has visto mi mensaje? No sé qué, tal, y es como, de verdad que a mí eso me crea muchísimo rechazo. Es como, o sea, que yo creo que es necesario a veces un poco de seguimiento porque la gente está
pues sí, muy saturada, vivimos en la era del estímulo, de la dopamina barata. Entonces sí, cierto seguimiento a veces es necesario, no te digo que no, pero es que creo que lo están llevando a un extremo demasiado agresivo. Y si me conoces, si has visto más vídeos de mi canal, sabes que mi filosofía es totalmente contraria a esto, al marketing de empujar, de perseguir, y yo abogo por totalmente lo contrario, que es lo que se llama el marketing magnético, el marketing de atraer. Vale, la escalabilidad yo te diría que es bastante baja. Puede sonar un poco polémico esto, pero tú piensas que sí, que hablar con una persona con 2, 3, incluso 10, lo puedes manejar bastante bien. Pero ya cuando escalas y empiezas a tener 30, 40 conversaciones, que sí, que me vas a decir o vas a estar pensando que puedes implementar ManyChat o puedes contratar un setter, una IA incluso, ciertas automatizaciones, pero al final es lo que todo el mundo hace y yo estoy un poco en contra de esto, de utilizar IA, de setters, porque al final lo más importante eres tú, es tu autenticidad, es lo que te va a diferenciar del resto. Yo prefiero 1000 veces hablar con gente más cualificada, pero hacerlo yo, personalmente. Si tú hablas conmigo por Instagram o me escribes cualquier cosa, ten claro que no va a haber un robot, una IA contestándote, o sea, voy a ser yo, 100%, y si tengo que mandarte un audio y explayarme con algo, ser muy específico con una cosa, ser personal, lo voy a hacer, porque es lo que a mí me gusta y es lo que me diferencia, y creo que si tú quieres diferenciarte en el mercado de hoy, tienes que hablar tú a la gente, tienes que hacerte más humano, diferenciarte de todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y de que al final se ve muy frío y es lo que hace todo el mundo. Y la complejidad, pues sí, se podría decir que es simple al inicio, pero a medida que vas avanzando y vas escalando, pues se complica más porque ya te digo, tienes que contratar un setter, una IA, y un setter es lo que te digo, tienes que entrenarlo muy bien para que conozca tu historia, tu filosofía, tus valores, tu forma de comunicar, que entienda muy bien tu oferta. Y esto a día de hoy es muy difícil. El siguiente funnel que te quiero enseñar, que es muy típico, que se está usando también bastante a día de hoy, se llama el Tripwire Funnel o el Low Ticket. Y la premisa de este funnel, de este embudo, a mí me encanta, es muy buena premisa, porque te dice, es mucho más fácil venderle a una persona que ya te ha comprado una vez, venderle la segunda vez. Y de verdad que yo, como experto en copywriting, en psicología, que me encantan estas cosas, es que estoy muy de acuerdo y me encanta esta forma de pensar, y yo lo he probado, lo he implementado en clientes. Pero tiene un problema, es que estás atrayendo al tipo de persona que quiere cosas gratis o muy baratas. Por eso en este tipo de embudo el porcentaje de conversión es bastante bajo. Bueno, se llama el porcentaje de ascensión, porque es el porcentaje de la gente que te compra el low ticket, cuántos de esos te compran el servicio de alto valor. Y siempre suele estar en torno a 1 o 2% como mucho, es muy difícil conseguir más. ¿Por qué? Porque este tipo de gente es lo que te digo, busca información muy barata o gratuita. Pues lo mismo, si tú estás en una membresía, en un cursillo barato, en un reto de 7 días, dices, no, yo ya tengo toda la información, ya lo he aprendido todo, ¿por qué te voy a comprar algo que cuesta mucho más y me vas a dar lo mismo, ¿no? Que bueno, para que no pase eso, lo óptimo es que tú resuelvas una pequeña necesidad con el low ticket, con el producto de más bajo valor, y luego tengas una necesidad complementaria que sea el siguiente paso lógico, y es el que resuelves con el high ticket. Pero bueno, esto es meterse en otro tema que no viene al cuento para el vídeo de hoy. La escalabilidad de este embudo diría que es moderada, porque sí, tú puedes meterle más anuncios y vas escalando, pero bueno, se empiezan a complicar los sistemas y no es tan fácil. Cuando tú aumentas el presupuesto en publicidad, normalmente el coste por lead siempre suele ser más alto, o sea, digamos que la rentabilidad te baja. La complejidad de este embudo es de las más altas, es la más alta de los 3 embudos que te voy a comparar. ¿Por qué? Porque tienes que montar toda una infraestructura, tienes que elegir una plataforma, pagar un software de una plataforma donde alojes el contenido, tienes que crear ese contenido, ¿no?, de los cursos, tienes que poner automatizaciones en marcha. Si tienes una membresía, tienes que estar actualizando contenido constantemente, porque si no la gente se te va. O sea, la complejidad y el trabajo, las horas que tienes que echarle es bastante. Y de hecho yo no recomiendo para nada este tipo de embudo, porque es demasiada complejidad, y toda esta misma infraestructura tú puedes utilizar exactamente lo mismo y cobrar un precio mucho más alto por cliente si haces lo que se llama un programa híbrido. Pero bueno, esto te lo cuento al final del vídeo porque ahora no viene a cuento. Al final, bueno, son cosas que tú tienes que elegir
Yo en mi caso, mi filosofía, yo me decanto siempre por un producto high ticket, sobre todo para empezar, en las primeras fases, cuando escalas a 10.000 euros al mes. Para mí la mejor opción para llegar rápido a eso es un servicio high ticket, de alto precio. Vamos con el tercer y último de los funnels más típicos a día de hoy, que es el funnel de VSL. El típico, ¿no? Lo habrás visto por ahí un montón de veces. Esto se basa en un anuncio o contenido de atracción, contenido corto, reels de Instagram, que te atraen para luego llevarte a un vídeo, lo que se llama una VSL, una Video Sales Letter, que básicamente es un vídeo que está diseñado para, pues, romper ciertas creencias, para tocar ciertos interruptores psicológicos, para que luego tú vayas a una llamada y vayas un poco más cualificado. Es decir, que este embudo a mí me gusta mucho, lo utilizo mucho con mis clientes, ¿vale? Pero creo que se queda un poco corto, que es demasiado plano. De hecho, la solución que yo te propongo es una evolución de este tipo de embudo, ¿vale? Es algo un poco más sofisticado. Entonces, este embudo es eso, un anuncio, después te llevan a un vídeo, después de ese vídeo agendas una llamada y en esa llamada pues es donde se produce la venta del servicio, del producto, del programa. Hoy en día, pues sí, tú con la VSL puedes cualificar un poco a ese lead, puedes tocar un poco unos ciertos interruptores psicológicos y te van a llegar obviamente gente mucho más cualificada que en el funnel de mensaje directo, pero hay tanta desconfianza que yo lo veo en el día a día en mis clientes que usan VSL y que le llegan un montón de personas que siguen siendo curiosos, que no están cualificados, que están muy fríos, que luego tienes que hacer todo el trabajo en la llamada de ventas. Y está muy bien, si eres muy buen vendedor, si tienes un buen closer, pero para mí esto no es lo óptimo. Para mí lo óptimo es que la persona cuando llegue a estar interesada, cuando llegue a hablar contigo, que ya esté cualificada, que no hables con gente curiosa, con gente que no está dispuesta a comprarte, que no malgastes tu tiempo. Si tú puedes hacer el trabajo de construir un buen embudo que filtre a esas personas, que te traiga gente cualificada, ¿por qué vas a gastar todas tus balas en la venta? ¿Por qué vas a hacer ahí una llamada de ventas, de presionar? Y por eso te digo que la calidad del lead no es del todo bajísima, pero se podría decir que cada vez es más baja, podemos decir que es moderada. De hecho, las VSLs, tú puedes comprobar que si la gente viene de contenido corto, de Instagram, de TikToks, el porcentaje de cierre luego en la llamada es mucho más bajo que si vienen, por ejemplo, de YouTube, de contenido largo. Ahí sí que funciona muy bien una VSL. Pero bueno, esto es otro tema que vamos a ver en el embudo que yo te propongo al final. Te diría que la escalabilidad es moderada. El problema de cuando escalas es que tienes muchas llamadas, entonces tienes que contratar setters, closers, se complica un poco más la cosa, pero bueno, que sí, que es bastante escalable, no es lo más escalable que hay, pero está bien. Y complejidad te diría media, porque no es muy fácil de poner en marcha rápido, pero tampoco es muy complicado. Al final es, bueno, lo que más trabajo te lleva es crear la VSL, que es una pieza muy importante, ¿no? Hacerla muy bien, que toque todos los interruptores psicológicos, que pase al cliente por ese proceso de frío a templado. Las automatizaciones son bastante básicas, así que se podría decir complejidad media. Te estarás preguntando entonces cuáles son estos 3 interruptores psicológicos que tiene que pasar tu cliente antes de comprarte algo. Pues son la confianza, la autoridad y la conexión. Primero tienen que confiar en que tú tienes la mejor solución para resolver su problema. También tienes que demostrar con autoridad que tú sabes que tienes las herramientas y el conocimiento necesario para llevar a cabo esa transformación. Y por último, todo esto no te vale de nada si no creas una conexión emocional con esa persona, si no se identifica contigo, con tus valores, tu forma de pensar, tu personalidad. No te va a comprar y le va a comprar a otra persona con la que se sienta más identificado. Entonces, después de haber entendido toda la psicología que hay detrás del embudo, de haber comparado los embudos más típicos a día de hoy y haber visto sus fortalezas y sus debilidades, te estarás preguntando ¿cuál es el mejor embudo? ¿Qué sistema de ventas aplico yo a día de hoy en mi negocio? Lo que yo propongo es una evolución a los embudos de ventas, que es lo que se llama un ecosistema. Yo lo llamo el ecosistema digital, porque es como un mundo digital, un pequeño mundo que tú te creas con un clon tuyo que está trabajando para ti 24 horas al día, 7 días a la semana y está pasando a todos tus potenciales clientes por estos 3 interruptores. Está generando confianza, está generando autoridad, está generando conexión. Lo bueno de este sistema es que cuanto más escalas, cuanto más aumentas tu presupuesto de anuncios, cuanto más contenido haces, mayor es la rentabilidad.
Y el objetivo es este que te comento, que las personas cuando hablen contigo, que vengan ya predispuestas a comprar. La venta se hace antes de la llamada. De hecho, a veces, como te digo, ni siquiera es necesario hacer una llamada, simplemente con un documento donde tengas tu oferta, tus precios y un link de pago ya es suficiente. Tienes que quitarte de la cabeza esa falsa creencia de que para vender un servicio high ticket de 1.000 euros, 2.000 euros, necesitas una llamada sí o sí. Hacer menos llamadas implica menos tiempo de tu vida y ese tiempo lo puedes dedicar a seguir creando contenido, a mejorar tu producto, a hacer que tus clientes obtengan mejores resultados y esto a largo plazo va a hacer que crezcas mucho más. Vamos a ver cómo poner en marcha este sistema, este ecosistema digital y se basa en 4 fases. Está la fase de atracción, la fase de nutrición, conversión y fidelización. Normalmente la mayoría de las personas solo se centran en las 3 de arriba, pero la fidelización se pasa bastante por alto. Y es muy importante, luego te explicaré por qué. Entramos en la fase de atracción, ¿vale? Aquí normalmente utilizas Reels de Instagram o anuncios. Y aquí el objetivo es generar confianza rápida, atacar un poco el problema, llamar un poco la atención, ¿no? Luego tenemos la parte de nutrición, que yo las plataformas que más recomiendo aquí son YouTube, vídeos largos como este que estás viendo, y el email, muy infravalorado. O sea, intentar captar el email en la fase de atracción o incluso en esta fase de nutrición y a través del email ir nutriendo a esa persona, contando historias. Aquí vamos a tocar mucho los interruptores de, otra vez el de la confianza, generando esa cercanía con la persona, estás demostrando tu prueba social, tus casos de éxito, que funciona lo que dices, pero el interruptor más importante en esta fase diría que es la autoridad. En esta fase es donde tú haces el contenido más denso, más explicativo, donde das mucho valor de forma gratuita, que esto también activa la reciprocidad, que cuando tú das algo sin pedir nada a cambio, algo de valor, la gente siente la necesidad de devolverte el favor. Entonces tú cuando enseñas algo te posicionas automáticamente como la autoridad. También es muy importante, que la gente lo pasa por alto, entender muy bien cuáles son los problemas y los deseos más profundos de tu cliente ideal. Si te interesa este tema de cómo descubrir los deseos más profundos de tu cliente, de cómo crear una buena oferta, tengo un vídeo en mi canal, te lo dejo por aquí, donde explico todo en más profundidad. Te recomiendo que lo veas de hecho después de terminar este vídeo. La tercera fase es la de la conversión. Aquí es donde metemos los mensajes directos, la VSL, las llamadas o incluso la Offer Doc, el documento de oferta este que te comento, porque en esta fase es donde están los que están más decididos a comprarte, ¿no? Esos niveles de consciencia más altos que comentábamos al principio del vídeo. Y luego abajo de todo tenemos lo que es la fidelización. Aquí es donde tú entregas tu servicio y tienes que centrarte en que tu producto sea el mejor del mercado, porque eso te va a traer casos de éxito. Esos casos de éxito van a retroalimentar tu marketing porque te van a dar más confianza, más autoridad, te van a posicionar, vas a poder cobrar precios más altos y esto es una cosa que la gente pasa bastante por alto, o sea, quiere montar un sistema de ventas y vender y deja de lado su producto. Y piensa que si tú das muy buen servicio, si tu producto es muy bueno, la gente te va a referir, lo que se llama los referidos. Una persona que está muy contenta contigo le va a hablar a otra persona y te va a decir, ostras, pues yo trabajé con esta persona, él lo hizo muy bien, te lo recomiendo. Y ese tipo de clientes después te recomiendan a otro y así se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande y es como los grandes empresarios, la gente que tiene un negocio exitoso, cada año que pasa ves que crecen más y siempre crecen y van para arriba. Es por esto, es por el efecto compuesto, es por centrarse en hacer un producto muy bueno y obsesionarse con los resultados. Como ves, es un sistema bastante simple que lo único que tú tienes que hacer es hacer piezas de contenido para cada parte del embudo, para cada nivel del ecosistema. Por eso yo recomiendo siempre hacer contenido largo de YouTube. Mucha gente se centra solo en la parte de arriba de la atracción y solo hacen contenido de Instagram o anuncios y van directos a la venta y están dejando mucho dinero sobre la mesa, porque YouTube, te digo que es una de las cosas más poderosas. Tengo clientes que venden muchísimo solo con YouTube, porque ahí es realmente cuando generas autoridad, cuando conectas con la gente, porque te están viendo durante 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces cuando llegan a una conversación contigo o a una llamada
es mucho más fácil que te compren que simplemente viendo un vídeo de 30 segundos o de 1 minuto. ¿Y por qué este sistema funciona tan bien a día de hoy, en 2026? ¿Y por qué creo que va a seguir funcionando tan bien en los próximos años, de aquí a 2030? Porque creo que hoy en día los niveles de desconfianza están en un máximo histórico. Cada vez hay más competencia, hay más gente haciendo ofertas agresivas, con promesas vacías, con garantías loquísimas, y la gente ya está saturada, cada vez confían menos. Entonces este ecosistema, este sistema de ventas, no fuerza a la gente, no es de empujar, perseguir, sino que deja que cada uno vaya avanzando a su ritmo, que vaya tocando esos interruptores psicológicos y que cuando esté preparado, que hable contigo y te compre. Pero no estás forzando, estás haciendo un marketing magnético, que creo que hoy en día cada vez va a funcionar mejor. Y hoy en día la competencia cada vez es mayor. Todos los días aparecen nuevos coaches, consultores, vendiéndote la moto, y todos se copian y pegan los unos de los otros, las mismas ofertas, la misma forma de hablar, incluso la misma forma de vestir, que parecen clones los unos de los otros. La gente está cansada ya de eso. Y por eso tú tienes que diferenciarte, tienes que apartar todo este ruido y hacer algo que sea disruptivo, que la gente vea y diga, ostras, no es uno más. Por eso en este tipo de embudos, si volvemos a la tabla comparativa del principio del vídeo, vemos que la calidad del lead es muy alta porque toca los 3 interruptores de conversión. Entonces cuando una persona viene a hablar contigo, la calidad de ese lead es muy alta y el porcentaje de conversión es de los más grandes que hay. La escalabilidad, como te digo, es enorme. Cada nueva pieza de contenido tiene el potencial de irse viral o tiene el potencial de crear muchísima confianza y autoridad, y esa cosa la has hecho una vez, lo has grabado una vez y te sirve para a lo largo de los años lo puedes seguir utilizando. Y la complejidad cuando tú empiezas este negocio se puede decir que es muy baja. Sí que puede aumentar un poco cuando tú escalas, pero no mucho. Como mucho tienes que contratar a lo mejor un setter, que hay que entrenarlo muy bien, por cierto, o un editor de vídeo que te edite los vídeos, que es una tarea muy repetitiva que te quita mucho tiempo y te drena la energía. Pero es que no necesitas mucho más. Tú solo, si utilizas herramientas de inteligencia artificial, softwares que te puedan automatizar todas esas tareas repetitivas, y tú lo único que tienes que dedicar es tiempo a la semana a ir creando estas piezas de contenido que se van sumando y sumando a tu ecosistema digital y va creciendo y cada vez se va haciendo más grande y más rentable. Y yo creo firmemente que esta es una de las oportunidades más grandes que existen a día de hoy, en 2026, en el nicho del coaching y la consultoría. Porque todo el mundo está haciendo lo mismo, está haciendo funnels de VSL, de mensaje directo, de Tripwire, de comunidades, de retos, y la gente que empiece a pensar un poco más a largo plazo en este ecosistema, con todas las fases, con el contenido de atracción, de nutrición, de conversión, de fidelización, la gente que empiece ahora, cuanto antes, son los que van a dominar el mercado de aquí a 2030. Y cuanto más tardes en empezar, peor, porque cuanto más tardes, más competencia va a haber. Este nuevo método está siendo muy popular en el mercado anglosajón, en Estados Unidos, e incluso en España se está empezando a utilizar mucho, y ya pues cuanto más tardes, más competencia va a haber y más difícil va a ser y se te va a pasar el tren. Así que yo te recomiendo que cuanto antes empieces a plantearte esto, que no mires los embudos planos, que no intentes copiar y pegar una estrategia, sino que pienses en la psicología que hay detrás y que empieces a pensar más a largo plazo en lo que yo llamo un ecosistema digital. Y si has llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo, sabes que lo que acabas de vivir es precisamente este método que yo te estoy enseñando. O sea, te he generado confianza desde el principio del vídeo diciendo que llevo más de 10 años trabajando en el marketing digital, que he implementado muchos sistemas de ventas, muchos funnels en coaches, consultores, y que después de probar muchas cosas he descubierto que esta es la mejor, la que yo pienso que es la que mejor funciona. Te he generado autoridad porque te he explicado un método con nombre propio, un método muy específico, de forma densa, profunda. Has visto que tengo mucho conocimiento, y ahora te estoy generando conexión porque también te hablo de mi filosofía, de mi forma de ver las cosas, y al final quiero que veas cómo esto se pone en práctica en cada pieza de contenido, en cada forma de comunicarte con tus clientes,
y quiero que empieces a ser consciente ahora, a partir de ahora, de cómo tú puedes implementarlo en tu negocio, en tu comunicación. Quiero que empieces a plasmarlo, ¿vale? Yo soy muy de pies en la tierra, me gustan las cosas prácticas que se puedan implementar de forma rápida y que se vean resultados. Mi objetivo es hacer de este mundo del marketing, que es tan oscuro, que hay tanto vendehumos, hay tantas promesas vacías, tantas garantías agresivas. Yo lo que quiero conseguir realmente es que este mundo sea más honesto, más transparente, que el marketing se vuelva a ver como algo bueno, porque tenemos en nuestra cultura, sobre todo la cultura de España, ¿no? Hispanohablante, como que la venta es algo malo, que estás intentando sacarle el dinero a la gente, o que si te haces rico, si te montas un negocio, que ya tienes que ser una mala persona porque eres codicioso, y realmente yo creo que es todo lo contrario, lo que pasa es que la gente no lo entiende bien, y mi objetivo es conseguir que eso se transmita. Entonces yo quiero ayudar a muchos coaches, muchos expertos, consultores, a que pongan en práctica esta filosofía de vender de forma transparente, de utilizar marketing magnético, de no perseguir, de no forzar la venta. Yo con eso soy feliz y por eso estoy haciendo este canal de YouTube, por eso doy tanto contenido gratuito. Si quieres que yo te ayude personalmente, uno a uno, que identifique rápido cuáles son tus cuellos de botella y que te lleve de la mano en este camino para que puedas implementar todos estos sistemas de ventas, para escalar tu negocio desde un punto de estancamiento hasta más de 10.000 euros al mes, sin perseguir clientes, sin venta forzada, con libertad real, lo que yo llamo un negocio de experto libre. Te dejo un vídeo en la descripción donde explico mi método, cómo trabajo del punto A al punto B, puedes ver resultados, casos de éxito míos, y después podrás rellenar un formulario para ver si encajamos, para ver si yo puedo ayudarte realmente en tu situación específica. Si quieres hacerlo por tu cuenta, te recomiendo que sigas viendo mis vídeos, que eches un vistazo a mi canal porque tengo información muy valiosa de cómo escalar tu negocio, de cómo tener un negocio de experto libre. Suscríbete porque todas las semanas voy a intentar sacar nuevos vídeos con nueva información, nuevas soluciones a problemas que se repiten mucho en el nicho de los coaches y consultores. Así que nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, marketing sin humo, ofertas con identidad, negocios libres.